Bien, hermanos, todavía estamos en el mes de agosto y todavía estábamos viendo el mes de mayordomía, ¿no? Pero es importante cerrar este mes de agosto e iniciar el nuevo mes. Por eso es de que vamos a hablar sobre este tema de sola escritura. Porque internacionalmente, hermanos, el mes de septiembre es el mes de la Biblia. Vamos a hablar precisamente todo el mes de septiembre, vamos a hablar sobre la Biblia. Pero como mayordomos tenemos la responsabilidad de conocer la Biblia. Si no conocemos la Biblia, ¿qué cuentas vamos a entregar a nuestro Señor? Porque en ella tenemos todo. Encontramos la respuesta a todo lo que necesitemos. Aunque a veces no va así tan específica como yo quisiera encontrarla. Pero aquí es donde entra precisamente la iluminación de parte del Espíritu Santo para poder entenderla y comprenderla. Leíamos y repetíamos o tratábamos de memorizar: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y tiene una finalidad: de que el hombre común, que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, no sé cuál es la voluntad de Dios. Toda la Escritura que está inspirada te va a ayudar para eso. Bien, hermanos, vamos a precisamente entender esto de la sola escritura. Como iglesia bautista, hermanos, como denominación bautista, realmente no hablamos mucho de las solas. No lo hacemos. Como decía ahorita mi hermano Juan Mario, ¿no? ¿Cuáles son las solas? Bueno, pues en la época de la Reforma solamente eran 3, no eran ni siquiera 5. 2 fueron posteriores. Pero una, y que es la principal de este movimiento de reforma, es precisamente la sola escritura, o solo la escritura, que es básicamente la traducción. Cuando hablamos de esto, mis queridos hermanos, de la sola escritura, es imposible, mi querido hermano, separar precisamente el concepto que define a la fe cristiana, es decir, la sana doctrina. He visto tanto hoy en día en las redes sociales que ponen: quisiera una iglesia de sana doctrina. Pero realmente entienden qué es la sana doctrina, o entendemos este concepto de la sana doctrina. Porque muchos nos vamos precisamente con esto de, pues con que tenga las 5 solas, sobre todo la escritura, solo la fe, solo Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mis queridos hermanos, ninguna iglesia puede decir que guarda la sana doctrina, y ojo con lo que voy a decir, si no tiene a solo la escritura como su fundamento inamovible. Ninguna iglesia puede decir que es de sana doctrina si su fundamento no es solo la escritura. Y esto como algo inamovible. ¿Qué quiere decir esto? Que no debe de haber otra cosa que rija a la iglesia más que la escritura. Solamente la escritura. Y como les decía, mis queridos hermanos, la historia de la iglesia, y estoy hablando desde el primer siglo hasta hoy en día 2025, demuestra que cada vez que la escritura, mis queridos hermanos, que cada vez que este libro bendito deja de ser precisamente la única norma de fe y práctica, ¿qué pasa con esa sana doctrina? Es sustituida precisamente por pensamientos humanos, especulaciones filosóficas, es sustituida por manipulaciones religiosas. Por eso, mis queridos hermanos, antes de definir esta palabra de sola escritura, tenemos que entender qué es sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina y por qué ambas cosas son inseparables? Vamos a empezar con un texto definiendo la sana doctrina a la luz de la escritura.
ni siquiera a la luz dogmática de lo que creemos, sino a la luz de lo que dice este libro. Le voy a pedir a un hermano, por favor, vamos a hacer que participe. Mi hermano Uri, ayúdame con Tito 2:1, por favor. Tito 2:1. Si no entendemos que toda nuestra doctrina está basada en este libro, estamos haciendo algo mal. Tito 2:1. La Reina Valera. Ahorita me ayudas con la NBI. Nada más espérame tantito. Tito 2:1. Más adelante. Más adelante. Ahí está. Está entre Génesis y Apocalipsis, acuérdense. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Gracias. Tú habla con lo que está de acuerdo. A ver cómo dice la Reina, la NBI. NBI, Tito 2:1. Lo que se debe enseñar. Tú, en cambio, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Gracias. Es casi lo mismo, ¿verdad? Hermanos, el término sana doctrina no es un invento de la Reforma. Porque muchos nos se van con la idea, es que la Reforma, Martín Lutero, Calvino, Juan Hus y... No, el término de sana doctrina es tan añejo como fue esta carta escrita. Dice el apóstol Pablo a un joven pastor, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La palabra griega usada para sana, en este caso es ugiano, que significa literalmente saludable, puro o sin contaminación. Es decir, mi querido hermano, que la palabra, cuando usamos la palabra la sana doctrina, es la enseñanza bíblica sin adulterar. Es decir, quitar el yo creo, el yo pienso, el supongo. Esa es la importancia, mi querido hermano, de que usted y yo tengamos que hacer, que hablemos lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no leemos la palabra de Dios? Si no traemos nuestras Biblias. Si no cargamos nuestra Biblia como cargamos el celular. El día martes tuve una experiencia, no fue martes, ¿qué? Jueves. Y después me decían, fíjense, algo que, no sé, a lo mejor muchos otros se les cae el mundo, ¿no? Por ahí un hermano me decía, no, pues a mí se me haría muy difícil. Se me olvidó el celular en mi casa. Desde las 12 del día. Y no regresé a mi casa hasta las 9 de la noche, 10, 11 de la noche. Y me dicen los hermanos, ¿y cómo sobreviviste? Pues así empecé, así viví desde joven, ¿no? Yo conocí el celular ya hasta los años 2005, por ahí así que tuve mi primer celular. Pero hay algo que no dejo de cargar, es mi Biblia. Bajé desde Palmas, les decía a los hermanos que mi excursión fue desde Palmas, donde están las oficinas de Imbursa, hasta el Metro Auditorio, caminando. Y esta Biblia sí pesa, hermanos, ahora sí que les digo que esta Biblia sí pesa. Bajada y luego la subida, o sea, estuvo interesante el recorrido, porque tenía que estar a las 7 en punto por Dariana. Pero aquí, fíjense, si hubiera sido otra persona, me regreso por mi celular. Y a veces, ¿cuántas veces te regresas por tu Biblia en domingo, hermano? Llegamos a la iglesia, llegamos al templo, ¿y tu Biblia? Como un guerrero, decíamos, como un guerrero sin su arma, ¿no? Hermanos, nosotros tenemos la obligación, la sana doctrina a la luz de la Escritura es hablar una palabra sin adulterar, sin contaminarse. Mis queridos hermanos, y esto Pablo lo conecta directamente con la inspiración de la Biblia. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. A ver quién lo dice. Pásale el micrófono al hermano Martín. Ahora sí ya se animó el hermano. Sabía que tenía que sacarle tarde o temprano que participara el hermano. ¿Cómo dicen? Sí, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar,
para corregir, para redarguir, para destruir injusticia. ¿Está ahí? Ajá, sí, o- hasta a fin de que el hombre de Dios... a fin de que todo. Bueno, este texto es importantísimo que lo grabemos en la mente, no solamente en la mente, sino en el corazón. Que lo atesoremos, porque les decía que Pablo realmente conecta directamente la sana doctrina con la inspiración de la Biblia, porque es palabra de Dios, que es inspirada. ¿Y qué significa inspirado aquí en Timoteo? Es exhalada, viene de parte de Dios. No es una inspiración como tú y yo hoy creemos, que estoy escribiendo y de repente, ay, me inspiré, no. Viene directamente de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, si toda buena obra espiritual depende de la Escritura, entonces es evidente que la sana doctrina que tú y yo queremos proclamar nace únicamente de la palabra de Dios. Viene de la palabra de Dios. Cualquier enseñanza, mi querido hermano, que no provenga directamente de la Escritura o que contradiga a la Escritura, no puede ser sana doctrina. Ojo con lo que escuchan, ojo con lo que leen. Esos dos conceptos son bien importantes. Ahora, por eso, mis queridos hermanos, la sola escritura, o como está en el vocablo latín, la sola escritura es el muro de protección, ¿sí?, de la sana doctrina. Le voy a pedir, por favor, a mi hermano Mario Flores que me ayude con Mateo 15:9. Mateo 15:9, por favor, hermano. ¿Mm? Mateo 15:9 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Muchas gracias, hermano. Aquí es donde solo la escritura entra en escena. Es decir, si lo vemos como una doctrina, una enseñanza que viene de la misma palabra de Dios, nos declara que la única autoridad final, suficiente e infalible para la iglesia es la escritura. No hay otra. No hay otra fuente paralela ni superior. ¿Sí? No hay tradiciones, no hay revelaciones personales, no hay concilios, no hay opinión de líderes religiosos. Es solo la palabra de Dios. Jesús lo declara de esta manera. Aguas. Porque ustedes están enseñando doctrinas, es decir, están enseñando cosas como si fueran mías, pero realmente son mandamientos de ustedes. ¿Quién ha tenido la oportunidad de leer, por ejemplo, hay un libro que se llama La Torá de los Fariseos? Es un librito así delgadito, son 50 páginas, en donde viene un estudio precisamente de que con los fariseos, cómo interpretaron la ley. Y eso es lo que tienen ya de 603 a 633 razones por las cuales este mandamiento dice así, así, así. Por eso Jesús les dice aguas, porque ustedes están dando como enseñanza mía algo que ustedes están interpretando. Qué importante, hermanos, es entender que la corrupción doctrinal, ojo con lo que estoy diciendo, la corrupción doctrinal comienza cuando se iguala o se eleva la voz humana al nivel de este libro. Eso, mis queridos hermanos, no habría manera de preservar la sana doctrina más que regresando a solo la escritura. Cuando queremos cuando podemos poner nuestra voz, nuestra interpretación, nuestro yo creo a la altura de la palabra de Dios, ya estamos haciendo una corrupción doctrinal. Lo estamos corrompiendo. Ahora, mis queridos hermanos, por eso Pablo nos da un mandamiento bien profético. Segunda de Timoteo 4, del 2 al 3. ¿Me ayudas, por favor, Sony, hija? Segunda de Timoteo 4, del 2 al 3. Este mandamiento es impactante, subráyenlo, memorícenlo también. Adelante. Que prediques la palabra, que
Uri, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Gracias. Alberto, que prediques la palabra. Como dijo Uri, que prediques la palabra. Y así con cada uno de nosotros, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Ese tiempo, mis queridos hermanos, es hoy. Hoy. Ya no podemos esperar más, porque se está llenando de corrupción doctrinal, trayendo mandamientos de hombres como si fueran el mandamiento de Dios. Y no debe de ser así, hermano. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Mucho cuidado. Por eso les digo, hermanos, ¿qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que lees? Cash Luna, este escritor Vidal. ¿Ya vieron ahí su nueva Biblia que sacó de estudio? César Vidal. Bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que leemos, con lo que escuchamos. Ahí sí no me meto, hermanos, puedo salir apedreado. Pero no, mis queridos hermanos, tenemos que ir directamente a lo que dice la Escritura. Y tenemos hoy en día tantas herramientas para poderlo hacer. Por eso, hermanos, la sola Escritura es el muro de protección de la sana doctrina. No hay otro muro de protección. Por eso les decía, es hoy. En lugar de predicar la palabra, muchos predican experiencias personales, mensajes motivacionales. Se predican, por ejemplo, en vez de doctrinas bíblicas, se enseña psicología motivacional. En vez de la cruz, se ofrece autoayuda. ¿Qué escuchamos? ¿Cuál es ese muro? Si la sola Escritura no la ponemos como muro para proteger la sana doctrina, seguiremos llenando nuestras iglesias o nuestros corazones o nuestros oídos o nuestras mentes de cosas huecas. Qué importante es el estudio de la palabra de Dios. La sola Escritura es el muro de protección divino diseñado por Dios para que ninguna generación altere precisamente el evangelio eterno. Nadie debe de alterarlo. Pero cuando no se estudia, cuando no se lee, pues ahí tenemos todas las corrientes que se escuchan, todas las herejías. Gracias. Así es, mi querido hermano. Mis hermanos, decía que solo la Escritura es precisamente porque es esencial para defender la sana doctrina. Bueno, porque es un muro, pero también porque hay una confirmación histórica de que solo la Escritura no es una invención moderna. O sea, es decir, no es que se haya salido de los reformadores. Hay quienes por ignorancia o mala intención afirman que esto fue inventada por los reformadores del siglo XVI, pero realmente es una distorsión histórica. Y me voy a permitir decir por qué. Porque desde el Antiguo Testamento, cada profeta fiel declaraba, así dice Jehová. ¿No lo han leído en los profetas? ¿Sí? Cuando dice, así dice Jehová. Un ejemplo, Jeremías 23:16. No dice, creo que dijo Jehová esto, opino que el Señor dice esto. No, cada profeta dice, así dice Jehová. El Nuevo Testamento, cada doctrina apostólica provenía directamente de la revelación divina. ¿Y qué cree, mi querido hermano? Y no nada más era eso, sino que era medida con las Escrituras. A ver, ayúdame por favor con 2 de Pedro 1, 20 y 21. Dani, ayúdame por favor con 2 de Pedro 1, 20 y 21. Con esa voz que te caracteriza. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. El 1 grande, el 20 chiquito.
se esconde. 20:21, ¿verdad? Por favor. Entiendo primero esto, ninguna profecía. La escritura es la interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos humanos de Dios. Santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Gracias. Entendiendo primero esto, dice Pedro, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo lo que los apóstoles decían era medido con la misma palabra de Dios. Cuando leemos en Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura, ¿de qué escritura está hablando? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Del Antiguo, porque no existía el Nuevo. No existía el Nuevo. La primera carta de la cual se sabe que hay mención escrita es la carta de los Tesalonicenses. Y eso hay por el año 40. O sea, 10 años, casi 10 años después de que ascendió el Señor Jesucristo. Entonces, cuando Pablo les dice toda la escritura, está hablando del Antiguo Testamento. Hoy para nosotros, entonces sí, ya es toda esta revelación que ya tenemos. Pero mis hermanos, los reformadores, para que quienes defienden esto, no inventaron esta doctrina de la sola escritura. Simplemente la redescubrieron. Gracias, me quitó la palabra de la boca. Sí, la redescubrieron, la confirman y sobre todo la restauran en un tiempo precisamente donde la iglesia había reemplazado a la palabra de Dios por tradiciones humanas. Y sobre todo famosos dogmas, concilios, de los concilios. A la clase de bautismo les dejé una tarea bien especial, que buscaran las tres confesiones de fe, luego los credos, perdón, gracias, el apostólico, el niceno y el atanasio, que históricamente son los tres más importantes. ¿Y cuánto aprendieron, no? Les preguntaba, ¿y cuánto aprendieron realmente de ello? O sea, es importante, mi querido hermano. Y Martín Lutero, uno de estos líderes claves, pues todos sabemos que Martín Lutero fue el que fue y clavó las 95 tesis y etcétera, etcétera. Pero cuando fue juzgado en lo que se le conoce como la dieta de Worms en el año 1521, al ser presionado para retractarse de las enseñanzas que estaba dando, Lutero declara valientemente: a menos que se me convenzca por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, pues no confío ni en el Papa ni en los concilios, ya que es bien sabido que a menudo han errado y se han contradicho entre sí. Estoy atado por las Escrituras que he citado y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, ya que no es seguro ni correcto ir contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Estas palabras deben de ser dichas por cada uno de nosotros. Al menos que me convenza la palabra. No charlas motivacionales, no concilios, no dogmas. Tiene que ser la palabra de Dios la que te convenza. Por eso, hermanos, en ese momento histórico, no solo definió la vida de Martín Lutero. Esta declaración fue lo que dio a apertura a que restauráramos este término de solo la escritura. Y como mayordomos tenemos esa oportunidad y esa responsabilidad de llevar. Por eso, esto de solo la escritura o solo escritura no es una doctrina secundaria. Es la más importante para las iglesias. Es la garantía de que la iglesia permanecerá fiel a la sana doctrina. Es la garantía. Mi querido hermano, si hiciéramos un recuento de todos los versos que
nos hemos aprendido en los años que llevamos como cristianos? ¿Podrías decirme 365 cuando menos de memoria? Porque nos hemos olvidado de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Como misioneros en otros países tienen que arrancarle una hoja a la Biblia, memorizarla, y una vez que la memorizan la pasan para ir memorizando. Porque nosotros realmente estamos cómodos. Todavía estamos cómodos. Porque vienen días en cuanto no lo vamos a estar. Mis hermanos, con esto de solo la Escritura, cada generación ha sido llamada a someterse a lo que Dios ya ha hablado. Hoy en día tú y yo tenemos completa la revelación. Los apóstoles no la tenían, pero tú y yo ya la tenemos. Y solamente nos tenemos que someter a lo que Dios ya ha hablado. Como decíamos en la clase de los nuevos creyentes y de bautismo, si no está en la Biblia, no tiene validez para una iglesia que busca la sana doctrina. Ahora, ¿y cómo puedo decir o cómo puedo saber realmente que esto es una doctrina? Bueno, hay un pasaje que podríamos preguntarnos si es suficiente como para poder decir que se puede sustentar esta doctrina de que solo la Escritura. Hechos 17:11. Hechos 17:11, ¿de qué nos habla Mateo? Ayúdame, por favor. Hechos 17:11. Mateo, por favor. Por favor, Mateo. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónicas, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escruñaron cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Gracias. Hermanos, cuando estamos realmente afirmamos que solo Escritura o solo la Escritura es la enseñanza bíblica y no una invención humana, estamos construyendo un argumento teológico basado en emociones o preferencias denominacionales. Sin embargo, la misma Escritura prueba el principio de solo la Escritura. Sí, pasajes como Hechos 17 nos revela cómo los creyentes, en este caso de Berea, respondieron al mensaje del Evangelio. ¿Quién les habló a los creyentes de Berea? ¿Qué apóstol? Pablo. Uy, Pablo, fariseo de fariseos, doctor, me imagino que era doctor en derecho romano. O sea, era alguien que se podía codear a las alturas de los filósofos de aquel entonces. Pero para los de Berea no fue suficiente. Para los de Berea tuvieron que ir a ver si lo que estaba diciendo era verdad. ¿Y en dónde fueron a verlo? ¿Le fueron a preguntar al pastor? ¿Al pastor que tiene doctorados? ¿Le fueron a preguntar a los libros de motivación cristiana? No, fueron a las Escrituras. Mi querido hermano, cada que tú y yo venimos el domingo a escuchar la palabra de Dios, por la tarde vas a la palabra de Dios a comprobar si es cierto lo que se dijo. Cada que vienes a alimentarte, vas en la tarde y compruebas que lo que dijo el pastor está en la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer como iglesia. Si queremos tener una iglesia de sana doctrina. Mis queridos hermanos, si nos detenemos y reflexionamos, este pasaje de Hechos precisamente nos está hablando y nos está dando una demostración de lo más puro de lo que es vivir bajo el principio de solo la Escritura. Nuestras conversaciones por la tarde, ¿en qué se basan? ¿En lo que me aconteció en la semana?
o en lo que estoy aprendiendo de la palabra de Dios? Un poco del contexto histórico y cultural de Hechos 17. Vamos a ver. Encontramos a Pablo y a Silas predicando el evangelio en Tesalónica y luego se van a Berea, ¿no? En Tesalónica, ¿cómo lo recibieron? Los corrieron, se fueron. Entonces van a Berea. Porque en Tesalónica enfrentaron oposición, enfrentaron persecución y resistencia. Pero llegan a Tesalónica y los hombres eran de mente abierta, ¿no? O sea, porque los recibieron, les dijeron, pero, ¿qué creen mis queridos? O sea, sí lo recibieron con una mente abierta, pero con un estándar muy alto. Tan es así que, a ver, espérame, Pablo, ¿eres Pablo? Yo sé que, a ver, ¿dices que dijo esto? ¿Y dónde está? ¿Dónde está en la escritura? Fueron a las escrituras. Ese estándar, mis queridos hermanos, les voy a ser honesto, es el que le pido al Señor que tengamos como iglesia. Que todo lo que escuchemos vaya a la palabra de Dios o esté fundamentado en la palabra de Dios. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Solamente leyendo, escudriñando las escrituras. Juan 5:39. ¿Cómo les pido que memoricen ese texto? Juan 5:39. ¿Qué nos dice hermana Esperanza? ¿Nos ayuda, por favor? Con Juan 5:39. La palabra de Dios nos dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los de Berea bien pudieron haber dicho, es Pablo, es un discípulo, encontró personalmente al Señor Jesucristo, y pues ya pudo haber sido suficiente para ellos. Pero no, su estándar era muy alto. O sea, los de Berea no se conformaron con su reputación apostólica, ni tampoco se conformaron con su elocuencia teológica. Fueron a las escrituras. Ciertamente podríamos hablar aquí cada 8 días de conceptos teológicos muy profundos, pero si no entendemos el principio básico que tenemos que leer la palabra de Dios, pues todo eso va a ser como metal que resuena, ¿no? O sea, van a ser campanazos ahí bien, bien importantes. Los de Berea escudriñaron las escrituras, pero ¿qué cree, mi querido hermano? No fue superficialmente, fue profundamente, para ver si estas cosas. Por eso esto muestra, mis queridos hermanos, que para los bereanos, o para los de Berea, la Biblia era la máxima autoridad. No era lo que dijera el apóstol, no era lo que dijera el pastor, no era lo que dijera el concilio, es lo que dice la escritura. Por eso esta práctica es un ejemplo vivo de qué es la sola escritura. Por eso esta doctrina enseña básicamente someter todo mensaje, toda enseñanza y toda doctrina al juicio y autoridad de la escritura. Pero para que usted y yo podamos someter a juicio y autoridad, necesitamos conocer la Biblia. Necesitamos conocer la escritura. Regresar al estudio serio de la palabra de Dios. Pablo predicaba con poder y señales. Podemos decir que es suficiente, pero eso no eximía su mensaje de ser examinado a la luz de las Escrituras. Pedro en el Pentecostés, ¿cómo empezó diciendo? A ver, vamos a ver cómo andamos en historia. ¿Cómo empieza Pedro su mensaje en el Pentecostés? ¿Quién dijo ahí? ¿Por qué? ¿Y varones? Lo cual fue escrito por el profeta Joel en aquellos días y ya empieza con todo su desarrollo. ¿No? Pero ¿a poco dijo? No, se fue a las escrituras. 100 escrituras. Ok. Los bereanos no dijeron, si lo dice un apóstol debe de ser cierto. Dijeron, vayamos a las escrituras a comprobarlo. Esa es la esencia de que solo la escritura, hermanos. La escritura es el filtro
por lo cual todo mensaje debe de ser pasado. Es el filtro. Isaías 8:20, ¿qué nos dice? Por favor, hermano Arturo, ayúdeme. Isaías 8:20. Isaías 8:20. La palabra de Dios dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si no dijeren conforme a qué, a esto se refiere a la escritura. Si el pastor no habla conforme a esto, no le ha amanecido. Exactamente. O sea, está nublado. No podemos, mis queridos hermanos, hablar nada más bajo nuestras experiencias. Todos los que estamos aquí al frente, y acaba el estándar para el estándar para los que vamos a estar predicando la palabra de Dios. Y para los que están acá, el filtro de todo lo que digamos nosotros es la palabra de Dios. No hay nada más. Esa es la enseñanza doctrinal de que nos habla Hechos 17. Por eso solo escritura no es una teoría reformada, ¿eh? Es una práctica bíblica que se vive desde tiempos antiguos. Hay muchos que aceptan ciegamente lo que dice un predicador solo porque es famoso o carismático, ¿no? Otros aceptan doctrinas porque vienen de una tradición antigua, porque así les enseñaron sus padres. Algunos creen lo que sienten o lo que sueñan, aunque contradiga la palabra de Dios. Todo esto es peligroso y antibíblico, hermanos. Hechos 17:11 nos está enseñando que todo lo que escuchemos, vayamos a las Escrituras y corroboremos si es así. Si no, mucho cuidado. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto de solo la Escritura? En muchas ocasiones, quienes rechazan esta doctrina presentan un argumento muy débil. Es que la Biblia nunca dice explícitamente solo la Escritura. Y volvemos a lo mismo. Queremos encontrar palabras. Es que para que yo lo diga, está implícito en toda la palabra de Dios. Que la autoridad máxima de una iglesia es la palabra. Esa es la autoridad máxima. La Escritura enseña su suficiencia, enseña su supremacía y enseña su autoridad final. Eso lo enseña la Biblia. No lo estoy enseñando yo. Un ejemplo, vamos a ver un salmo bien conocido, Salmo 19:7. Ayúdame, por favor, Leo. Salmo 19:7. Como la misma Escritura afirma que es solamente suficiente y completa. Salmo 19:7. Salmos 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La primera evidencia es bien directa lo que acaba de leer mi hermano. La misma Escritura se presenta como completa y suficiente. La ley de Jehová es perfecta. Si es perfecta, no necesita corrección, ajuste o complemento externo. No lo necesita. Su perfección implica que en ella, que en esta palabra se encuentra todo lo necesario para la vida espiritual del creyente. Y ahí andamos buscando libros de autoayuda. La otra vez estaba leyendo un libro relativamente interesante que se llama La depresión espiritual. Hoy ya se busca vender con todo lo que se está pasando hoy en día. Pero realmente su argumento, si lo vemos a lo que dice la Escritura, él solito se responde con uno de los salmos. Pero a veces queremos buscar, a ver qué dice este autor, a ver qué dice esto, a ver qué dice aquello. Tenemos que ir a la misma Escritura.
Entonces, en ella se encuentra todo lo necesario para la vida espiritual del creyente. Toda transformación espiritual legítima fluye directamente de la palabra de Dios. Salmo 119, 160. Ayúdame, Yaris, por favor. Salmo 119, 160. Salmo 119, 160. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. No. ¿No? Salmo 119, 160. Ya. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Aquí lo que nos dice que la escritura no solo es suficiente, sino que su verdad es integral. Es íntegra su verdad. Es una revelación perfectamente armónica. Necesitamos, todo lo que necesitamos es aquí. Por eso Juan 17 registra esta oración del Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice Juan 17, 17? A ver, ¿quién está durmiendo para decirles? ¿Cómo dice? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso es todo. Muy bien, hermana. Si la palabra escrita es lo que santifica, entonces cualquier otra fuente pierde su valor. Cualquier otra fuente pierde su valor. Y el profeta Isaías lo refuerza con Isaías 55:11. Pau, ayúdanos. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Gracias. En este verso vemos que la palabra de Dios tiene un poder inherente. Independientemente de cualquier tradición externa, es perfecta, suficiente y eficaz por sí misma. Porque es la expresión directa de la voluntad de Dios. Hermano, ayúdeme a orar porque no encuentro la voluntad de Dios. Se enojó conmigo el joven que le dije, pues lee tu palabra, lee la Biblia. ¿No? Necesitamos leer porque ahí es donde está todo lo que necesitamos, no en otro lado. Y aquí, ojo, porque estamos viendo esto de que la sola escritura es importante y hay un mandato divino de no añadir ni quitar a la palabra. Ya ven cómo el Señor es bien cuidadoso en todo lo que da de su palabra. Cuidado si quitas o agregas. Deuteronomio 4:2. Me voy a ver desde el Antiguo Testamento. No añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Esta orden es mucho más que un asunto legal, o una regla general. Es una afirmación doctrinal profunda. Si la palabra necesita añadidos, entonces no es perfecta. ¿No? Si necesitamos añadirle, no es perfecta. ¿Sí? Si necesitamos quitarle, no es suficiente. No, vale, si necesitamos añadirle, no es suficiente. Si necesitamos quitarle, no es perfecta. Entonces, la palabra de Dios es perfecta, suficiente y completa. Mi querido hermano, si no lees este libro, vamos a andar como ese barco que va contra el mar. Me gusta cómo habla MacArthur. Pero en este asunto me gusta cómo habla Sujel Michelin. Pero en este asunto me gusta cómo habla Sproul. Pero en este asunto me gusta. La palabra de Dios es suficiente. Por eso, mis hermanos, este mismo principio se revela también en Apocalipsis. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Dios no dejó dudas, mi querido hermano. No hay dudas. La revelación divina escrita es un todo cerrado y perfecto. No hay más. No hay más, no hay más. Quien lo altere, lo traicione o lo manipule, pierde su parte en el reino de Dios. Por eso, hermanos, no hay tradición, no hay concilio, no hay autoridad eclesiástica que pueda igualar el peso de esta advertencia divina. No hay.
como dicen, Dios mismo vinculó la eternidad del alma al respeto absoluto por su palabra. Vuelvo a repetirlo. Dios mismo vinculó la eternidad del alma al respeto absoluto por su palabra. Ahí es donde está. Y encontramos, hermanos, que solo la Escritura es una doctrina bien fundamentada porque Cristo y los apóstoles apelaron siempre a las Escrituras como autoridad final. Siempre apelaron. Ejemplos, Mateo 4, ¿no? Que nos dice, cuando el Señor fue tentado, oye, espérate, Satanás, soy el Hijo de Dios. Le dijo, escrito está, ¿no? Haciéndole las referencias ahí a Deuteronomio, citándole la palabra de Dios. Cuando los fariseos le presentaron temas controversiales, Jesús respondía, ¿qué no habéis leído en la ley y en los profetas acerca de? El Señor dejó claro, el Señor Jesucristo dejó claro que la Escritura tiene la última palabra. Siendo Dios, Él dejó claro que la última palabra la tiene su palabra. Los apóstoles usaron el mismo modelo. Les decía Hechos 17:2, ¿no? Dice Pablo, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase. O sea, era Pablo con su elocuencia, decía, no, pues es que yo en mis estudios teológicos, ahí a los pies de Gamaliel, en mis meditaciones, mis reflexiones, no, dice, demostrando, exponiendo y declarando por medio de las Escrituras. No hay más. O Pedro cuando les decía, esto es lo dicho por el profeta Joel, siempre apelaron. Por eso, hermanos, después de toda esta evidencia de solo la Escritura como mayordomos, tenemos que conocerla. Tenemos que conocerla. Y no me refiero a que sepas el nombre de los 66 libros nada más. Y no me refiero a que te sepas 365 versículos. Como alguien lo dijo, hay que vivirla. Esdras 7:10 lo dice de una manera bien clarita. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Por eso, si la Escritura afirma ser perfecta, suficiente y completa, Dios prohíbe añadirle o quitarle algo. Todos creemos eso, ¿no? Por eso, mis hermanos, cualquier doctrina, práctica o enseñanza que no nazca directamente de la Escritura o que la contradiga, debemos de abrazarla. No, debemos rechazarla. Pero para que tú y yo podamos hacer eso, necesitas conocer la palabra de Dios. No nada más es de yo pienso, yo creo, yo reflexiono. No, la palabra de Dios dice así. El Señor dice así. Mis hermanos, ¿cómo podemos defender la palabra de la sola Escritura o la palabra de Dios? Primero tenemos que reconocer las amenazas. Y hay muchísimas amenazas. No vivimos en el siglo XVI, pero sí vivimos con los ataques contra la autoridad de la Escritura. Hay tantos predicadores que prefieren dar sus experiencias a que decir, así dice el Señor. O la palabra de Dios dice esto. Tenemos que reconocer. Otras iglesias, especialmente en círculos carismáticos extremos, ya voy a usar esa palabra, porque tiene muchas denotaciones la palabra carisma, pero en ese círculo, las revelaciones personales tienen un peso que qué bárbaro, más que la palabra de Dios. Personas afirman haber tenido sueños, visiones, palabras, e imponen esas experiencias, fíjense bien, sobre la congregación, aunque contradigan a las Escrituras. ¿Cómo vos saber esto? Por eso, mis hermanos, Pablo advierte esta tendencia en Timoteo, que ya lo leímos, ¿no? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Este tiempo llegó, mi querido hermano. Lo estamos viviendo. Y como iglesia, tenemos la responsabilidad de reconocer esas amenazas.
Tú y yo tenemos la responsabilidad de defender la máxima autoridad de la iglesia, que es la palabra de Dios. Tenemos que regresar al estudio serio, profundo y sistemático de la palabra de Dios. Les decía a los de clase de bautismo, porque hay quienes dicen, la doctrina tiene que quedar ahí. No, si no conoces doctrina, si no conoces lo que dice la palabra de Dios, podrá venir cualquier predicador y moverte de tu fe. Tenemos que regresar a ese estudio profundo, serio y sistemático. Solamente de esa manera podremos regresar. Hechos 17:11 nos lo dice. Eran más nobles que los de Tesalónica, porque fueron y escudriñaron cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso la defensa de la escritura, mis queridos hermanos, la defensa de la palabra de Dios comienza en el corazón de cada creyente que abre. Si tú y yo abrimos la Biblia con humildad y hambre de la verdad, reconociendo que no hay otra fuente de revelación, entonces estaremos haciendo lo que el salmista entendió en el Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Enseñar, modelar, también es otra forma de defender. Si en las iglesias dejamos de enseñar la palabra de Dios, nos va a volver a pasar lo que ya nos pasó. Por solamente dejar que, pues, ahí lo que quieran darles. No revisar lo que se está enseñando. Y esto es una responsabilidad muy directa de los pastores. Revisar lo que se está enseñando dentro de la iglesia. ¿Qué responsabilidad da? ¿Alguien quiere ser pastor? ¿Por qué no? Es algo muy hermoso. Después, eso es todo. A la vuelta dice Rafa. Pero esa es la responsabilidad de ser el pastor de una iglesia. Se tiene que estar revisando todo lo que se dice, todo lo que se enseña y que vaya acorde. Por eso dice la escritura que el pastor no debe ser un neófito. ¿Sí? Tiene que conocer la escritura. Jesús lo dejó claro en Mateo 7:24-25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y la roca no es otra cosa más que la palabra de Dios, lo que ya dejó escrito. Defiéndela, conócela. Solamente así, si fundamos nuestra fe, fundamos esta iglesia sobre la roca firme que es la palabra de Dios, entonces los vientos de las falsas doctrinas, las presiones culturales y los engaños espirituales no van a tener ningún efecto sobre nosotros. Nada. Pero volvemos al mismo principio. Tienes que conocer. Entonces, mis hermanos, de manera de conclusión, volvamos a la palabra de Dios. No hay otra cosa. Abre tu Biblia cada semana. Sé un buen mayordomo. Sé un buen mayordomo. Ay, hermano, pero es que la Biblia pesa. Bueno, pero yo el único problema que le veo a los celulares es de que cuando abren la Biblia en el celular, les llega una notificación y le hacen así. Luego los ando viendo así. En lugar de estarle haciendo así. Digo, por eso es de que muchos tachados a la antigua como yo, somos más de trae tu Biblia en físico. Porque puedes hacerle anotaciones, puedes subrayarla, puedes hacer muchas cosas. Pero eso, mis queridos hermanos, no significa que no puedas usar los medios digitales. Úsalos, pero úsalos con sabiduría. Úsalos con sabiduría. Juan 8:31-32. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad espiritual, hermano, no viene de seguir tradiciones humanas. Viene de seguir la palabra de Dios fiel y como ha sido expuesta. Te quiero hacer las siguientes preguntas, hermanos, ya para terminar. ¿Quién gobierna nuestra fe? ¿Qué define lo que creemos y cómo vivimos? ¿Quién tiene la última palabra en nuestras decisiones morales, doctrinales y espirituales?
Si la respuesta, mi querido hermano, a esto que te acabo de preguntar no es la Escritura, entonces hemos abandonado el fundamento firme, y estamos edificando sobre arena. Ese destino inevitable de toda iglesia, familia o creyente que reemplaza a la palabra escrita por cualquier otra fuente de autoridad, simplemente se va a derrumbar. Simplemente se va a derrumbar. El llamado final es este, mis queridos hermanos: volvamos a la palabra. Pero no volvamos solamente como un libro más. Volvamos a la palabra como nuestra única norma de fe y conducta. Volvamos a ella. Y así, amados hermanos, ustedes y yo, como iglesia, si volvemos a la palabra de Dios, se los aseguro porque así lo dice la palabra: no habrá viento, no habrá doctrina, no habrá tradición, no habrá hombre que vuelva a derrumbar a la iglesia. No lo habrá. Construyamos sobre la roca, mis queridos hermanos. Y si alguien pregunta por qué creemos así, debemos de responder sin titubear: porque Dios habló, y lo que Dios habló está escrito, y lo que está escrito es suficiente. Eso es sola la Escritura. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de estar, Señor, hoy en tu casa. Y recordar, Señor, lo que tu palabra nos dice acerca de que lo que ya dejaste es suficiente para que tu iglesia, Señor, camine como tú quieres que camine. Señor, ayúdanos a que como iglesia nazca, Señor, ese fervor nuevamente por escudriñar tu palabra, por volver a tu palabra, Señor. Porque queremos construir, Señor, sobre un fundamento sólido, que eres tú y es tu palabra. Danos, Señor, la fortaleza para que todo lo que hagamos, Señor, lo llevemos a este filtro, que es tu bendita palabra. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo suplico en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.